futbolística. 6:45, señor ministro de Transporte, William Camargo, nos atiende a esta hora. Ministro, buenos días. Ricardo, buenos días y buenos días a toda la mesa de Blue. Ministro, comienzo preguntándole por lo que está pasando. Sé que no es el tema central, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarle sobre la situación en el aeropuerto El Dorado. ¿Qué información le entrega usted a Aerocivil sobre los retrasos, las cancelaciones de los vuelos y lo que sigue ocurriendo? Porque hoy en la mañana de nuevo estábamos ahora desde el aeropuerto observando que efectivamente se siguen presentando dificultades. Sí, lo que nos ha indicado Aerocivil es que se han presentado algunas condiciones meteorológicas de neblina y afectaciones al inicio de la mañana que han obviamente impactado la disposición de la pista en condiciones normales para su operación. Allí hay, digamos, una condición de impacto sobre algunos viajes y usuarios del servicio aeroportuario, y ya hemos pedido desde el día de ayer, inclusive porque esta situación se ha venido activando con alguna frecuencia estos días, para que Aerocivil pueda obviamente prestar la mejor atención en la opción de disponibilidad que tengamos de despegue en las pistas por condiciones meteorológicas. Es la información que tenemos a la fecha y algunas situaciones adicionales que se han presentado por cambios justamente de esta situación en tripulaciones de vuelos que pueden estar también originando algunas demoras. Ministro, ¿no tiene que ver la posibilidad de que no haya suficientes controladores aéreos, como lo dicen desde los sindicatos de controladores? Pues digamos que esa información no la hemos recibido. Pedí igualmente a Aerocivil, en función, digamos, del control de tutela, que nos informe qué planes de contingencia se activan cuando estas situaciones suceden, porque pues obviamente no es la primera vez que una situación de estas se presenta en el aeropuerto. Allí tiene una operación de bastantes años con una disposición de personal y con un aumento de slot y de capacidad de despachos que debería cubrirnos estas contingencias, y pues obviamente cuando hay condiciones climáticas eso tiene un impacto que no es fácil de modificar por la disposición que tenemos de nuestras pistas. Es que me llama mucho la atención, ministro, porque el satélite que tiene Aerocivil a esta hora reporta que las condiciones en El Dorado para la aeronavegación son inmejorables, y a pesar de eso se presentan dificultades. Eso llama poderosamente la atención. ¿Ustedes tienen algún reporte sobre alguna dificultad en alguna aerolínea? Digamos que a la fecha no tengo reportes sobre eso. Lo que hemos evidenciado es un desplazamiento de vuelos por las condiciones meteorológicas, y eso obviamente tiene un efecto escalera sobre los demás vuelos que afecta algunas operaciones posteriores. Ministro, le cambio el tema. ¿Cómo se va a dar el aumento paulatino en el precio de los peajes en Colombia para tapar un hueco que no es culpa suya, que es culpa de su antecesor Guillermo Reyes, pero que hay que llenar porque sigue creciendo la deuda? ¿Desde cuándo aumenta el valor de los peajes en Colombia? Bueno, digamos que lo que se hizo con el decreto 50 y que tiene una fecha de cierre de 2024 fue suspender el incremento del IPC que se causó en 2022. Eso en principio esperábamos poderlo materializar este año con la disminución de la inflación para no impactar en ese componente de peajes que tiene costos en transportes asociados en fletes y en pasajeros, el bolsillo de los colombianos. Eso efectivamente no lo logramos domesticar, por decirlo de alguna manera, y ese desplazamiento nos lleva a que la tarifa que debía incrementarse a 2022, ese porcentaje, el 13.6, 13.7, se incremente al inicio del próximo año, un poco en la línea que tienen los contratos para su actualización, que se da entre el 2 de enero y el 16 de enero aproximadamente. Eso nos permite, digamos, actualizar lo que fue tarifa 2022, y estamos revisando 2023, primer semestre, tercer trimestre del próximo año, obviamente siempre en función de que el impacto sobre la inflación sea mínimo, y también buscando preservar la indemnidad de los contratos de concesión que tienen en esta fuente de pago un compromiso que se afecta solamente en el porcentaje del IPC de cada uno de los años. ¿Por qué no se aumentó el valor como estaba prevista en la primera resolución, en el borrador que se había publicado para comentarios a partir del 1 de diciembre? Porque lo que estamos viendo es que el tiempo apremia, la deuda sigue creciendo, ministro. Usted había propuesto que se empezara a cobrar esa primera parte del aumento en diciembre, 1 de diciembre de este año. ¿Por qué no se hace en esa fecha y por qué se tira la pelota hasta enero? Digamos que hay una situación que tiene que ver con una percepción del aumento de peajes, que es algo similar a lo que sucede cuando sube, por ejemplo, gasolina, o se anuncia
el valor del IPC. Es que hay como una asociación automática a aumento de costos. Lo que inicialmente consideramos es que por el efecto de otras alzas que posiblemente también sean en otros sectores, lo más conveniente era llevar este aumento hacia enero, como habitualmente se había hecho, y obviamente ese mes adicional pues tiene una cobertura en los recursos que ya Hacienda nos ha habilitado para cubrir el componente de 2022 que no se aumentó. Ministro, pero ¿cómo cambia la percepción de un mes a otro? No entiendo por qué hacerlo en diciembre no es conveniente, pero sí en enero. Esa es un poco la evaluación que hicimos por parte de los equipos técnicos. Obviamente esa es una decisión que se toma de la mano también con el señor presidente y que tiene, digamos, una búsqueda de disminución de impacto en los temas de inflación que han venido disminuyendo y no consideramos pertinente que se incorporara en el último mes del año. Sí. Ministro, ¿cuándo se hará el aumento? ¿En qué fecha? Esto tiene, digamos, en los contratos una fecha establecida entre el 2 de enero y el 15 de enero, 18 de enero, para cada uno de los contratos. Entonces, en esa medida se establecerá una actualización que va asociada a las condiciones particulares de cada contrato. Es decir, en la primera quincena de enero se hará el primer ajuste del precio de los peajes en Colombia. Así es, y el segundo a lo largo del año esperaríamos mes de junio o tercer trimestre del próximo año. ¿De cuánto es? Equivalente al valor del 9.8 que se esperaría esté cerrando el valor de la inflación este año. ¿Ese es el del segundo semestre o el primero? Es decir, ¿el aumento en enero va a ser del 9.8 o de cuánto va a ser el golpe? No, el aumento en enero va a ser el de 2022, que es el 13.4, 13.5. Eso ya está incorporado, digamos, en las modelaciones que estamos haciendo de el impacto en los contratos particularmente. Sí, ministro, todo esto tiene que ver con medidas que se tomaron en su momento para evitar paros, para evitar movilizaciones. Y le pregunto por algo que tiene algo que ver con esto y es el precio de la CPM. ¿Ya tienen definida la fórmula para que el incremento que es inevitable, ya lo ha sido el precio de la gasolina, no sea tan fuerte y no impacte tan severamente el bolsillo de los transportadores? Ricardo, dos precisiones. Digamos que el tema de peajes no generó en ningún momento un impacto sobre afectación a paros. Lo que sí ha sucedido es, digamos, una preocupación de los transportadores que compartimos, pero que obviamente frente a su concepción no es exacta. El precio del peaje y el precio de los combustibles se carga directamente a la estructura de costos que terminan pagando obviamente todos los consumidores de los productos que transportamos y los usuarios del servicio de transporte. Lo que estamos haciendo entre Hacienda, Ministerio de Transporte y Minas es revisando la fórmula del componente de combustibles, que obviamente también tiene un impacto importante en la estructura de costos de los fletes y el transporte municipal. Esa revisión se está dando de la mano con los transportadores de carga, con los gremios y obviamente con asociaciones que ellos tienen, tanto en intermunicipal como de carga. Todavía no hay una modulación de cómo se va a construir ese incremento, pero siempre la intención, y en esto es importante señalarlo porque pareciera que existiera una conspiración de parte nuestra para que los precios aumenten. No, lo que estamos buscando es que ese impacto sobre la estructura de costos que pagamos todos los colombianos se pueda modelar en el tiempo, porque no hemos trasladado el precio internacional al precio real del combustible que mueve principalmente carga y pasajeros. Y esto tiene un impacto en toda la estructura de costos de la canasta familiar de los colombianos. Lo que buscamos con eso es modelar o modular, mejor la palabra, modular ese impacto para que paulatinamente lo pueda asimilar mejor la economía colombiana, que está cruzando por un periodo complejo y que adicionalmente tiene un impacto en la posibilidad de compra de todos los hogares colombianos. Ministro, estoy haciendo memoria y creo recordar que ese congelamiento de los peajes se dio porque había amenazas de paro de transportadores. ¿O por qué se dio? Porque al final hay un hueco que se genera en las finanzas del Estado, pero el origen de esto es evitar un paro. Usted me dice que no, pero yo quiero recordar que es por eso. Entonces, ¿por qué lo congelaron? Ricardo, porque yo estaba, porque justamente cuando revisamos el impacto del 13.8, eso en términos de efectos sobre la inflación era bastante alto. No fue un efecto de paro, esa fue una revisión que se dio hacia finales del mes de diciembre. Pero por amenazas de paro, quiero decir, o sea, no hubo paros, pero sí había una molestia a los transportadores. No, Ricardo, digamos que el tema de la molestia a los transportadores siempre ha estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos asocian
que en su estructura de costos ese valor lo pagan ellos. Eso no es tan cierto. Ese valor de incremento de peajes y de incremento de combustibles va directamente a SICETAC, que es el sistema de costos eficientes de transporte de carga, e impacta el flete, que lo pagamos todos los usuarios y está provisto de los generadores de carga en el transporte de los productos. Entonces ahí hay una condición que obviamente ellos acompañan y me parece esa solidaridad está bien, pero ese valor realmente pasa directamente a la estructura de costos. Sí, ministro, pero entonces no se subió este año en el 13.12% por temor al efecto inflacionario, a que sirviera para inflamar más la carestía, pero entonces sí se va a hacer el año entrante en un 20%. ¿Cuál es la lógica si finalmente se terminan pagando esos platos rotos y lo vamos a hacer todos los colombianos con nuestros bolsillos? La lógica es disipar ese impacto para que no sea concentrado. Eso es como cuando tienes una tarjeta de crédito y difieres el pago a 24 meses o a 2 cuotas. Es mucho más favorable en términos del impacto para la economía de todos los colombianos que ese valor, en la medida que se pueda disipar, se pueda generar disipado. No estamos teniendo crecimientos inflacionarios del 3 o el 5%. Estamos por encima de 2 dígitos. Y una decisión responsable es que eso pueda modularse en el tiempo para que, insisto, no impacte la canasta de costos. Creemos que es una decisión razonable. Eso es lo que hace el gobierno para modular, digamos, los impactos de la política macroeconómica en los costos de los colombianos y ha permitido disminuir el impacto de la inflación. Empezamos en 13.2% el año pasado, en este momento estamos en 9.8%, en un entorno macroeconómico que no está siendo fácil para los países de la región. Ministro, ¿usted ha hablado con los transportadores de carga a propósito de la molestia que tienen con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por sus recientes declaraciones? Digamos que esa reunión en la que hubo algunos comentarios que generaron una afectación ya se superó. Ahí contamos obviamente con el acompañamiento del viceministro y de los equipos de trabajo y estamos buscando mantener con ellos una conversación fluida que no afecte el objetivo que tenemos, y es que entre todos encontremos una combinación adecuada de disminución o de gradualidad en el impacto del costo de combustible, y esa es la conversación que nos convoca. Creo que a la larga hay una máxima que solemos utilizar nosotros, duro con los intereses, suave con las personas, y eso es lo que queremos nosotros producir en la relación que tenemos con todos los usuarios y nuestros stakeholders del sector transporte. En todo caso, ministro, en enero empieza el aumento de la CPM. Esa conversación aún no se ha cerrado con Hacienda, porque es justamente buscando disminuir ese impacto. Si empezamos a sumar las dos cosas, estamos devolviéndonos a una tormenta perfecta que no quisiéramos provocar. Sí, ministro, pero hablando de tormentas perfectas, ¿qué tan desactivadas están las amenazas de paros, de bloqueos de taxistas en Bogotá? Se lo pregunto porque a pesar de los acuerdos, a pesar de que esta semana no hubo paro, la alcaldesa de Bogotá dice que no nos confiemos. Pues digamos que sobre eso lo que tenemos de información es que varias de las asociaciones y agremiaciones de conductores y propietarios de taxi pues están en la línea de trabajar en esta temporada con mínimas afectaciones a los usuarios. Los invitamos a que los canales de diálogo, como lo hemos hecho históricamente desde el Ministerio, se mantengan abiertas. Tenemos una conversación también fluida y constante con Bogotá y con todas las ciudades para que busquemos que esas diferencias que existan frente a procedimientos o frente a temas en los que consideren que sus derechos están siendo vulnerados por las autoridades, se puedan discutir y conversar en mesas de trabajo y disminuir las tensiones para que no impactemos a los usuarios del servicio de taxi en las diferentes ciudades del país. Sí, ministro, finalmente déjeme cambiarle de tercio. ¿Qué va a pasar? ¿Qué idea tiene el gobierno sobre la Agencia Nacional de Infraestructura? ¿Qué quieren hacer allí? Bueno, realmente ahí hubo un proceso de construcción de capacidades en la Agencia Nacional de Infraestructura que pareciera tener el apellido solamente de transporte. El plan de desarrollo, y además fue por una inquietud del mismo presidente cuando estábamos revisando Empalme, consideró pertinente que la capacidad migrara a otros sectores, porque es una agencia nacional de infraestructura. ¿Sí? Eso habilitó que pudiéramos tener la posibilidad de que la agencia desarrollara colegios, universidades, hospitales,
servicios de saneamiento básico, y ya estamos trabajando con alrededor de 13, 15 proyectos que venían desarrollándose, que venían estructurándose por otras entidades, DNP por ejemplo, y algunos municipios como Cúcuta en este caso. Bogotá también tiene algunos desarrollos de estructuración para proyectos que no encuentran en cierre financiero justamente por la limitación de recursos de algunas entidades, y con el esquema de asignación de riesgos de la ANI puede funcionar. Entonces eso nos habilita una capacidad adicional que en términos de impacto en la tarea habitual de la ANI, por citar un ejemplo, las últimas 4G nos costaron 100 billones en CAPEX y OPEX, 100 billones de pesos. El impacto que tiene este componente es del orden de 5 a 6 billones inicialmente. Entonces es una capacidad adicional que incrementa los equipos y las especialidades que opera la ANI en estos sectores sociales, y que en últimas no modifica la ANI en cuanto a la prestación de estructuraciones para proyectos con entidades subnacionales y desde el orden nacional, y que sí nos permite tener nuevas capacidades y ampliar su impacto a territorios y sectores donde históricamente no habíamos estado y que son deficitarios en la provisión de esas infraestructuras. Ministro, pero concretamente, ¿van a seguirse entregando obras por concesión, obras públicas por concesión en Colombia? Claramente ayer el presidente, antes de ayer, y pues estuvimos 2 días en Congreso Colombiano de Infraestructura que se cierra hoy, ha insistido, como nosotros lo hemos planteado, en que la inversión privada es bienvenida en el país. Tenemos un esquema saludable con ajustes que se deben hacer obviamente a los modelos de contratos y a las minutas y a la asignación de riesgos, que ha funcionado y que nos ha permitido construir una infraestructura que con recursos públicos, por la concentración de esfuerzos que se dan en un periodo de gobierno, no son convenientes, porque obviamente el espacio fiscal es limitado, y en ese sentido las concesiones han funcionado. Tenemos ajustes en algunas y revisiones habituales, pero es un modelo en el que seguimos considerando que hay oportunidades y que no distrae tampoco que por obra pública y recursos de aplicación anual podamos ejecutar otro tipo de proyectos, pero seguimos obviamente contando con esa herramienta que tiene en el país una longevidad importante y que adicionalmente tiene un saber hacer que no podemos desconocer y que es importante llevarla a otros sectores inclusive. Sí. Ministro, una última pregunta. ¿Quién va a auditar las obras que se le entreguen de vías terciarias a las juntas de acción comunal? Bueno, inicialmente lo que tenemos previsto son interventorías de cuantías, digamos, menores que se están gestionando ya con los primeros contratos de asociación con juntas de acción comunal. Ahí tenemos ya alrededor de 800, 900 convenios ya suscritos, e interventorías que están cubriendo esas intervenciones y que además cuentan desde el punto de vista técnico en las juntas de acción comunal con acompañamiento técnico. Allí hay una realidad que no podemos desconocer y que a veces pareciéramos olvidar. Las juntas de acción comunal en las ciudades y en las veredas de nuestros municipios más alejados han hecho la infraestructura vial en algunos tramos solitas, sin recursos y aportes de la nación. Lo que estamos buscando es habilitarles unos recursos para que puedan desarrollar intervenciones de puntos críticos, no son obras especializadas, y que en esa medida nos ayuden por la dispersión geográfica a cubrir tareas que difícilmente y a costos más altos podríamos cubrir con ingeniería de pymes y bipymes, sin desconocer que ellos también tienen un espacio para ejecución de obras. Eso va a tener auditorías, va a tener obviamente oficiales de transparencia en el Instituto de Vías Regionales cuando migremos a esa arquitectura institucional, y por ahora estamos utilizando los mecanismos que la Ley 80 nos impone para el control y supervisión de las obras. Ministro, gracias. Ok, Ricardo, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Estás escuchando Blue Radio.